Hay discos que suenan atemporales y que se sienten que no son de un año correspondiente, sino más bien de uno completamente diferente. Cuando hablamos de Marquee Moon, no hablamos de un disco cualquiera, tampoco hablamos de una banda que tuvo cierta reputación en el CBGB y simplemente se esfumó. Marquee Moon es el ejemplo perfecto de un puente que conecta dos mundos diferentes, pero que tienen una gran coincidencia entre sí. En un lado tenemos el punk rock tanto americano como británico, con grupos como Ramones, The Clash, Sex Pistols, The Jam, The Undertones, y por el otro lado tenemos el post-punk que se convirtió en una versión más progresiva y experimental del punk, con Joy Division, Wire, The Fall, Perubu, Devo, etc. En 1977, el mundo todavía no era consciente que un disco estaba a punto de convertirse en una escuela musical. Aunque Television nunca fueron tan conocidos en los Estados Unidos como lo fueron Talking Heads y Blondie, el grupo fue alabado en el Reino Unido como una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Incluso en NME se llamaba a su vocalista Tom Verlaine como el próximo Bob Dylan de los 80. Pero, ¿cómo dio a luz una de las grandes obras maestras de la música? En este video vamos a hablar de Marquee Moon y sobre todo analizaremos cada una de las canciones del álbum. Soy Narciso Negro y hoy hablaremos de Marquee Moon, cuando el punk dejó de ser punk. Cuando apareció la escena CBGB en Nueva York, hubo una explosión de músicos de punk y new wave que estaban dando a luz. Horses de Patti Smith apareció en noviembre de 1975. Ramones lanzó un año después su álbum debut. Blondie hizo lo mismo en 1976. Por si fuera poco, la banda de Rachel Hell, Johnny Thunders and the Heartbreakers, había grabado unas demos, lo que provocó que Marty Tau, que fue productor de New York Dolls, estuviera atraído por ellos. Poco después, Rachel Hell formó su propia banda llamada The Voidoids, sacando un EP dentro de Org Records. Tras el acuerdo entre Television y Elektra, en 3 años, la banda tenía definido cuál iba a ser el sonido que iba a ser establecido para su álbum debut. Tom Verlaine escogió todas las canciones que iba a contener el disco. La mayoría de estos temas fueron canciones que el grupo ensayó y presentó en conciertos tanto en el CBGB como en otros sitios dentro de 3 años. De todo su repertorio, el grupo escogió solamente 8: See No Evil, Venus, Friction, Marquee Moon, Elevation, Guiding Light, Prove It y Dark Curtain. Después de las desastrosas demos con Brian Eno y unos meses antes con el guitarrista de Blue Oyster Cult y pareja de Patti Smith, Alan Lanier, cuando firmaron con Elektra, Television se dio cuenta que ellos eran los únicos que conocían cuál era su sonido. Tom Verlaine deseaba producir el álbum con la banda por su cuenta, pero cuando Elektra los obligó a buscar productor, no les quedó de otra que encontrar uno. Lo que Television buscaba era un productor joven pero con experiencia. El primer candidato que tuvieron en mente fue Rudy Van Gelder, un productor capacitado dentro de la música jazz y que trabajó con músicos como Miles Davis, Thelonious Monk, Sonny Rollins y John Coltrane. Debido a que este se encontraba trabajando y estaba muy ocupado, la banda lo descartó. El segundo candidato fue Andy Jones, hermano de Glenn Jones, el cual produjo a grupos británicos como Led Zeppelin, The Rolling Stones y The Who. Andy trabajó como asistente ingeniero de Glenn. Al final el elegido sería Andy Jones, quien fue recibido por la banda con los brazos abiertos. Television se llevó a Andy al 48th Street, un estudio abierto por el productor Phil Ramone en 1960 y se encontraba cerca de donde ensayaba Television tras abandonar el piso de Terry York. Desde que se comenzaron las grabaciones, Andy Jones tuvo un conflicto con la banda.
En primer lugar, a él no le gustaba el sitio para grabar. Otro problema fue que Andy Jones no conocía al grupo, ni lo vio tocar en conciertos. Lo que Television quería era que el disco fuera lo más minimalista posible, similar al Godhead Soup de The Rolling Stones. Nada de trompetas, ni cuerdas, ni teclados, ni guitarras acústicas. El resultado final fue como si se estuviera escuchando a Television tocar en vivo, poniendo a la banda en primer plano. La perfección de su sonido fue en parte que Television comenzó a ensayar gran parte de las canciones en 1976. Andy Jones fue al que no le gustó las canciones, ya que pensaba que ellos no sabían tocar y que su música era muy bizarra. Casi siempre antes de que una banda llegara a los estudios, Andy solía grabar la batería en cada canción. Un día, cuando Television llegó a los estudios, se dieron cuenta de esto. A todos les encantó menos a Tom Verlaine, quien le dijo a Jones que eliminara la batería de fondo. Esto molestó a Andy, que era su marca en todos sus trabajos. La pelea fue tan grande que Andy amenazó con renunciar si no se incluía la batería de fondo. Andy se enfadó y dijo que iba a volver a Inglaterra y que iba a dejarlo porque ese sonido de batería era su sello personal. No paraba de preguntarnos si queríamos sonar mal o qué. ¿Acaso era algo típico de Nueva York que queríamos sonar tan mal como The Velvet Underground? Le dije, no Andy, te elegimos porque has grabado a los mejores guitarristas del mundo y nosotros somos una banda de guitarra y queremos que las guitarras se escuchen con la batería como acompañamiento, no al revés. Richard Lloyd empezó a agregar sus propias partes duplicadas, repitiendo sus líneas principales y rítmicas prácticamente nota por nota. Cuando Andy Jones dejó los estudios para visitar California, volvió a los estudios con Television para mezclar el material completo. Al escucharlo, simplemente le encantó. Para la portada del álbum, el grupo se fue a Mapplethorpe, sitio donde se hizo la portada de Horses de Patti Smith. El disco fue lanzado el 8 de febrero de 1977. Como Brian Waterman analiza, aunque Marky Moon no es un álbum conceptual, este se siente como si uno estuviera caminando por la noche en Nueva York por sitios como Lower Manhattan. Tom Verlaine era un tipo particular a la hora de componer letras, esto en parte a su enorme influencia por la poesía, como veremos en este capítulo. Al final, luego de lo que diga en este video, queda en el espectador darle su propia interpretación a cada tema, pero como Patti Smith dijo una vez tras escuchar el disco, este se siente como si estuvieras a varias personas caminando por las zonas luminosas de Nueva York y perdiéndose en la oscuridad. El álbum también de alguna u otra forma recrea la vida de los jóvenes neoyorquinos vagando en manada por la ciudad y buscando aventuras, problemas, pero también un sentido de identidad o quizá incluso la pureza de una trascendencia sin ego sobre el entorno urbano. Es uno de los grandes comienzos que puede tener un álbum de rock. Los primeros 5 segundos se sienten como si estuviéramos en una línea de meta, con el motor revolucionado, y una vez aparece el bajo, empieza la carrera. La música es repetitiva, agitada, con sonidos de maquinaria. El solo de guitarra gira en el lado derecho como una motosierra eléctrica cortando el pavimento. Tiene la misma fuerza que la guitarra del tema Needle in the Camel's Eye de Brian Eno. Mientras la guitarra es acompañada por la batería de Billy Fica, surge la primera línea de la letra, con la voz nasal de un Tom Verlaine que va en contra de la sensación de espera que ya hemos experimentado. See No Evil sugiere un paisaje urbano en el traqueteo de un metro o el efecto Doppler de una ambulancia o un camión de bomberos que pasa. El tema evoca New York Dolls, pero también el sonido de las bandas de los 60. Incluso se puede llegar a pensar que es un cover de Train Kept It Rolling de The Yardbirds. Con See No Evil, Marky Moon no empieza exactamente con la intemperie, sino con un deseo de salir, una fantasía de escapar hacia las colinas, intentando volar o saltar hacia una montaña. Después de toda esa acción de escapar, no es más que una fantasía. Hay una palabra dentro de uno de los versos del tema importante a mencionar. Cuando Verlaine usa la palabra anyhow, vemos un desapego apolítico hacia los Estados Unidos de los 70, el escándalo de Watergate, la guerra de Vietnam y las arenas movedizas fiscales de Nueva York.
Al final el tema cierra con ese deseo de escapar, solo que en vez de que el narrador vuele, ahora está corriendo con la persona a quien ama, creando una sensación de rebeldía, incentivando al oyente a hacer lo mismo. Si la canción de apertura sugiere escapar, Venus muestra el paisaje de escape explícitamente como el de Nueva York. Como mencionamos en el primer video de Television, Venus es la canción más vieja del grupo, siendo hecha por Tom Verlaine cuando iba de visita al Greenwich Village, mucho antes de que formara Television en Neon Boys. La estructura del tema se presta de la narración a la puesta en escena. Aquí las calles son brillantes, la atmósfera es oscura y establecida por el contraste, como si fuera necesario escapar de las zonas iluminadas de la ciudad para encontrar un barrio más oscuro donde hallar consuelo. En una parte Tom Verlaine canta "And I fell, did you feel low?". ¿Caer es sentir? Por supuesto que no en lo absoluto. Algunos creen que esta frase era una referencia a Richard Hell, pero recordemos que el tema fue hecho mucho más antes del fin de la amistad entre Hell y Verlaine. Esta frase probablemente de caer hace referencia a Tom Verlaine, quien ha descrito que a sus 20 estaba consumiendo de forma constante drogas. Esto nos dice que Verlaine ha dejado de ser ese joven adicto a las drogas justo después de formar Television. La gente que se mete con drogas no soporta estar cerca de ellos demasiado tiempo. En Venus, también vemos que hay un narrador entablando conversación con varios personajes. Al final del tema, cuando Tom Verlaine dice que ha caído en los brazos de la Venus de Milo, nos damos cuenta que las calles brillantes y la atmósfera oscura, o que este dijera a sus amigos que se vistieran como policías, era una fantasía. Esto porque la Venus de Milo no tiene brazos. Entonces, ¿por qué tendría brazos? Los brazos de la Venus de Milo están en todas partes. Es un término para un estado emocional. Son brazos amorosos. En lo que hemos caído entonces es en el amor, o en el vacío, o en la imaginación, lo cual podría significar nada, o significarlo todo. Hasta ahora, el lado A tiene un tono bastante optimista. De repente entra Friction, la cual, como dice su título, esta busca crear conflicto en el álbum. El tema nos habla de todo tipo de fricción, tanto física como metafórica. La fricción de un coche aparcado fuera de la carretera, la fricción sexual entre dos cuerpos mientras el uno y el otro se están frotando. Television crea el deseo de la fricción, no de forma gráfica, sino más bien de manera sonora. El álbum también de alguna u otra forma recrea la vida de los jóvenes neoyorquinos vagando en manada por la ciudad y buscando aventuras, problemas, pero también un sentido de identidad o quizá incluso la pureza de una trascendencia sin ego sobre el entorno urbano. Hay una parte en que Tom Verlaine suena molesto y lleno de enojo. La pregunta es, ¿a quién gruñe exactamente Tom? Es posible que las palabras sean dirigidas a Hell, especialmente en las siguientes líneas. Al final, Friction son deseos sexuales satisfechos de manera irregular. ¿Qué podría ser más adolescente? ¿Qué mejor caracterización de la energía que te empuja a las calles por la noche?
La canción que le da el título al álbum trae consigo el momento sublime hacia el que ha trabajado lado A. Elogiada habitualmente desde su lanzamiento como una de las mejores canciones de guitarra de todos los tiempos, Marky Moon hierve a fuego lento y estalla durante casi 10 minutos. Las guitarras se sienten como las voces de dos personas conversando a través de las vías de un tren. Sistemas de alarma se superponen en la línea de bajo que retumba desde un coche que pasa. Las sirenas se mezclan mientras los camiones de bomberos se dirigen en estaciones opuestas. Ambientada en un oscuro cementerio que podría ser tanto rural como estar situado en el bajo Broadway, el tema comienza con un recuerdo del pasado, mientras esta es cantada con un tono de voz que parece a la de un superviviente, como Job o Ismael del libro Moby Dick de Herman Melville. A medida que la canción avanza con un tono gótico e introspectivo, el estado del narrador pasa de ser alegre a alguien preocupado quien le pide consejos a un hombre. Mientras este va caminando, se encuentra con un grupo de hombres que le piden subirse a un Cadillac y le hacen señas al narrador para que se suba. Lo transportarán hacia donde vino, el cementerio. Cuando el cantante accede y el Cadillac se dirige al cementerio, nuestro personaje logra escapar antes de que sea demasiado tarde. Sea cual sea el pacto con el diablo que haya tenido lugar, el narrador va a vivir para ver un nuevo día, habiendo engañado a la parca. Después de los primeros 4 minutos del tema, entramos en una fase de solos de guitarras entre Tom Verlaine y Richard Lloyd para finalmente regresar al principio, mientras en el minuto final la canción se desvanece. Creo que evoca un estado de ánimo el hecho de que la voz comience a entrar y luego simplemente se desvanezca. Te da la idea de que la canción nunca termina realmente. Pasamos al lado B del disco y lo que sentimos es que su cara B se siente mucho más relajada que la A, con sus anteriores 4 canciones. Sin embargo, más que una decepción, el álbum nos ofrece una meditación autorreferencial sobre la elevación. Nick Cave de M&E dijo en su reseña del Marky Moon: "La canción es hermosa, orgullosamente contagiosa, con un coro que se incrusta en tu subconsciente como una bala en el cráneo". En una línea de la canción, sentimos que Verlaine parece decir television en vez de elevation. Cuando se le preguntó a Richard Lloyd si Tom Verlaine quería decir television, él dijo lo siguiente: "No, en realidad no dice eso. Incluso nosotros pensamos lo mismo cuando estaba ocurriendo, y él lo articuló lo mejor que pudo. Es solo magia o algo así". Años más tarde, se descubrió que la banda, cuando estaba haciendo ajustes en el estudio, tuvo la intención de enfatizar la fusión del nombre de la banda y el título de la canción. En algún punto de la canción, Tom Verlaine canta: "Ahora no me das problemas, no me das ayuda". Tal como Tim Mitchell reseña, esta frase es una referencia a la ruptura entre Patti Smith y Tom Verlaine. También Mitchell se dio cuenta que la letra parece tener cierta similitud con el poema Elevación de Charles Baudelaire, de la infame colección Flores del Mar de 1857. En ese poema, también el alma del narrador se eleva sobre lagos y valles, atravesando nubes mientras asciende por encima de esa esfera mortal y deja atrás el miasma de la tierra y todas las preocupaciones. El poema de Baudelaire es una fantasía sobre la pérdida del ego, un homólogo perfecto para el juego de palabras de Verlaine. Si hay un momento de introspección en Marky Moon,
Este llega con el dramático tono que da paso a Guiding Light. La melodía es silenciosamente conmovedora que brilla a través de la oscuridad, como un faro lejano o un fuego fatuo. Al cuestionar todo el paisaje de las 5 pistas anteriores, el verso inicial de la canción plantea la duda sobre la relación entre el yo y el compositor, ya que la autoría aquí es doble. Esta es la única canción cuyas letras están acreditadas conjuntamente a Tom Verlaine y Richard Lloyd. Todo en Guiding Light sugiere un intento sincero de escapar de la intemperie urbana y retirarse. La pregunta es, ¿a dónde? ¿Al interior con todas las damas como dice la canción? Posiblemente. A medida que la canción avanza hacia su estrofa final, cae un silencio y el cantante se encuentra atrapado por el tiempo mismo. La sensación es cíclica, los movimientos están a la deriva, y solo esa luz guía de origen incierto ayuda a pasar esas noches. Al llegar la última estrofa, la música crece, pasando del bajo y una guitarra minimalista a un solo controlado que se resuelve en una línea repetida por Lloyd. Todo esto cabalga sobre las capas de una línea de piano recurrente y los platillos de fica, como la cresta gradual de una marea entrante. Con Prove It, el álbum regresa al terreno de los clásicos de Television, una de las favoritas de los fans de la banda la primera vez que la interpretaron en 1974. Cada miembro del grupo entra en Prove It por separado, marcando una presencia distinta. Al igual que Marquee Moon, esta canción es esencialmente una pieza de cámara. Seguimos cada línea de forma individual a lo largo del tema, obteniendo uno de los ejemplos más claros de la intensidad con la que esta banda puede concentrarse en conjunto para convertir cada parte en un todo que se mueve a la perfección. Con la excepción de Guiding Light, esta es la canción más ligera del álbum. Abre con un ritmo vagamente latino que remite a la era dorada del Rebuilding. El sonido que Jerry Leiber y Mike Stoller aportaron a The Drifters y más tarde a The Shangri-Las, o aquel que Phil Spector creó para The Crystal of the Runettes. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Algunos grupos y músicos del CBGB comenzaron a juguetear con este tipo de sonido latino. Por ejemplo, estaba Mick DeVille con Venus of Avenue D y Spanish Stroll. Otro ejemplo se encontraba en Blondie cuando lanzó el tema In the Flash, tomando como inspiración a The Shangri-Las. Mr. Jim, I can see the shape you're in. Darling, 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 I can't wait to see you. En el caso de Prove It, la relación más estrecha se encuentra en Oh Mi Amore o en Hard on Love, que fueron temas que tocó la banda, pero nunca llegaron a publicar. You hurt my feelings with your chitter chatter. Ooh, I know A diferencia de la mayoría de las canciones en Marquee Moon, los puntos de referencia aquí no están del todo desterrados, y es comprensible. La escena del CBGB estaba tan enamorada de las Shangri-Las que Lenny Kaye ayudó brevemente al grupo a reunirse a mediados de los 70 para un concierto en el club y algunas sesiones para Sire que lamentablemente nunca vieron a luz. Sin embargo, Prove It no puede reducirse simplemente a la nostalgia de Rebuilding o el pastiche. No hay castañuelas y, aunque la canción conserva un poco de B.B. King en su progresión de acordes, para cuando a Verlaine se le escapa el primer Prove It, nos damos cuenta de que estamos en un terreno mucho más atormentado que el que se encuentra en Stand By Me.
Hay dos cosas que quedan claras dentro de Prove It en el ciclo nocturno urbano de Marquee Moon. Primero, el narrador todavía se encuentra dormido en la intemperie, allá por los muelles. Cuando comienza la canción es justo antes del amanecer y los pájaros chirrían. Las olas lamen la orilla, al igual que las olas de luz de la noche irreal, lo que parece invocar todas las canciones que ya hemos escuchado. Lo segundo que queda claro es que el narrador sigue obsesionado con el amor hasta el punto del trastorno. La sensación de desorientación persiste no solo en los solos que van de lo agudo a lo grave, escalas descendentes en cascada que sugieren una caída. Torn Curtain es probablemente el tema que más divide a los fans de Television. El tema es lento y se arrastra, además es melodramática. Ciertamente, podría haber sido sacrificada por otros temas que se agregaron más tarde a su segundo disco, Adventure, como Foxhole o I Don't Care. Sin embargo, hay una razón por la que la banda quiso terminar el disco con un tema fúnebre. La canción comienza con el redoble de batería de Emergency de Tony Williams, una grabación clave para Verlaine como para Fika, pero en lugar de arrancar con la fusión de jazz impulsada por la batería a toda marcha de Williams, Torn Curtain ralentiza las cosas a la mitad y se adentra en progresiones de acordes que Verlaine dice haber tomado prestada de Stravinsky. Aunque el redoble de batería suena como un preludio, la canción funciona como el epílogo del álbum, ya que como dice el título de la canción, esta es la cortina rasgada que cierra el telón de todo el disco. Si la noche urbana ha sido un escenario, para los personajes de Marquee Moon es uno cuyos artificios quedan al descubierto cuando el espectáculo termina, un decorado. Al final de la canción, Tom Verlaine dice que se queme todo, un guiño a la obsesión por el incendio provocado que recorre su poesía y que fue parte integrante de la metodología que había creado con Richard Hell. Y así, el álbum termina con el mandato revolucionario del punk. Quémalo todo y empieza de nuevo. Tom Verlaine viajó a Londres en febrero de 1977. Marquee Moon salió en los Estados Unidos y decidió dejar su país. Lo que nunca se esperó era que su banda llegara demasiado lejos. Esto lo supo cuando abrió la New Musical Express y leyó en el titular de la revista, Television, obra maestra en vinilo para las programaciones de primavera en todas partes. En poco tiempo, afuera de los Estados Unidos, los periodistas y críticos británicos alabaron Television. Muchos fans estaban preocupados ahora que el grupo sacó el disco que no pudiera sonar igual en vivo como sonaba en Marquee Moon. Quizás el disco no vendió, ni se hizo un éxito comercial para llegar a los grandes mercados, pero su influencia para las bandas que vendrían fue notable.
El grupo por supuesto no se quedó ahí y gastó toda su energía en Adventure, su segundo álbum de estudio. Este álbum, en comparación a su antecesor, tenía un sonido más limpio y una producción popera. Canciones como Glory Days, en retrospectiva, predijeron una década de lo que iba a ocurrir en los 80 y 90 para la música estadounidense. Con Television parecía que lo que se conocería como New Wave estaría dando forma gracias a ellos, pero también a sus camaradas del CBGB, Blondie, Patti Smith y Ramones, quienes, como dijo el periodista Alan Bedrock en The New Yorker, se convertirían en la fuerza más grande del rock and roll. Tristemente, Elektra nunca patrocinó a la banda en la radio, y únicamente lo logró a través del Reino Unido, lo que impidió que Television no fueran mainstream ni llegaran a nivel mundial. También Tom Verlaine empezó a quejarse de cómo el sello empezó a marginar su grupo y le hicieron caso a bandas de New Wave como The Cars, quienes tenían un sonido similar a ellos, pero sonaban más amigables y accesibles para la radio. Cuando se le preguntó a Television si fue una banda de punk rock, hay algo que dijo Tom Verlaine hace tiempo. Si la gente todavía piensa que somos una banda de punk rock, ni siquiera van a escuchar este disco. Quiero decir, yo sé, especialmente entre la gente de la radio, sé cómo son. Oh, otra banda de punk de Nueva York. Uf, ni siquiera lo van a abrir. Si la gente escucha, ya sabes, a Fleetwood Mac, van a pensar que nuestro primer disco era chirriante. Todos son guitarras, no hay armonías dulces. Quiero decir, claro, simplemente lo van a escuchar como algo agotador o algo así. A mí me gusta eso de nuestros discos. Creo que un disco debería dejarte agotado para cuando termine. De lo contrario, ni siquiera vale los $7. La duración de Television fue breve. Poco después de esos dos discos, el grupo se separó. El fin de la banda provocó el fin de una era de la música. Luego de eso, cada miembro tomó su propio camino aparte. Cuando pensamos en la separación de Television, no pensamos en la separación de una simple banda. Fue el fin de una escuela de música que influyó a varios grupos durante 3 décadas seguidas y lo sigue haciendo a día de hoy. Sin dudas, no hay otro grupo que se mantiene tan vivo como Television. Si te gustó este video, apreciaría bastante que le des like y te suscribas al canal para que recibas nuevo contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook. Soy Narciso Negro y nos vemos en otro episodio.